Bueno, ayer habíamos hablado sobre qué es la electricidad en sí, esa circulación de electrones, cómo comunicando energía a un átomo podían perder o podían ganar electrones, que si conseguíamos tener dos cuerpos con diferente carga, es decir, uno con exceso de electrones, carga negativa, uno con falta de electrones, carga positiva, y los uníamos mediante un conductor, podíamos tener una circulación de corriente. Decíamos que para tener un circuito teníamos tres cosas, ¿no? Decíamos que teníamos un generador, que para nosotros va a ser pues el enchufe. Tenemos unas centrales generadoras, una red de transporte, una red de distribución y finalmente nos llega nuestra instalación en forma de corriente alterna y normalmente si estamos en una vivienda pues llegará en formato monofásico, es decir, una fase, un neutro y un conductor de protección. Mi generador está en el enchufe, entonces necesitábamos también un circuito cerrado, que son los cables que forman la instalación, junto con los interruptores, que son los que cierran o abren el circuito. Y finalmente teníamos el receptor, ¿no? Son las tres cosas que poníamos condición para poder tener circulación de corriente y para tener un circuito eléctrico, que para la circulación de corriente me valían las dos primeras solamente. Bueno, pues aquí empezamos a ver entonces un primer circuito eléctrico, ¿no? Más bien de tipo teórico, es normalmente el que se pone cuando se empieza con la electrotecnia, a estudiar las magnitudes fundamentales, se plantea ese circuito que tenéis ahí arriba a la izquierda. Lo que he representado ahí es una pila o una fuente de continua, como queráis, una resistencia, que es lo que está a la derecha, marcado con la letra R, y la unión, la línea que me está uniendo los dos, tanto por arriba como por abajo, significa que hay una unión eléctrica, ¿no? Que estoy uniendo eléctricamente esos dos componentes. Tal cual está ese circuito, lo que voy a tener es un generador y un receptor, y el circuito está directamente cerrado porque no hay interruptor ni nada dibujado ahí. El circuito está directamente cerrado. Hay marcadas también sobre el circuito varias magnitudes. Aparece al lado de la pila una flecha que pone U mayúscula y entre paréntesis V minúscula, o V mayúscula también. Hay luego en rojo arriba una I latina mayúscula y entre paréntesis una A mayúscula, y luego sobre la resistencia que decíamos, ese rectángulo que me representa la resistencia, tengo una R mayúscula y una omega de ohmios. Eso son la magnitud y la unidad respectivamente, pues de las tres magnitudes fundamentales que tenemos en electricidad, que forman lo que se llama la ley de Ohm, ¿no? Que es la ley fundamental en electricidad, que además tiene pues una componente práctica importante. La U es la tensión, la I es la intensidad de corriente eléctrica y la R es la resistencia eléctrica. Unidades, la V de voltios, la de amperios, la omega mayúscula de ohmios. Es decir, tensión voltio, intensidad amperio, resistencia ohmio. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Que sea de manera intuitiva. La tensión es lo que produce la electricidad. Es la separación de cargas, es el potencial que yo tengo en la pila, que va a hacer que los electrones se puedan mover. Al haber una separación de carga en sus bornes, esos electrones están cargados de un determinado potencial, pues que les va a poner en condiciones de poder moverse por el circuito si el circuito está cerrado, ¿no? Y tengo un receptor. Podemos decir que es el origen de la electricidad, la causa, mejor dicho, de la electricidad. Lo que causa que tenga yo una corriente en un circuito es el hecho de tener una tensión. La tensión es lo que yo voy a tener en el enchufe. Cuando midamos un generador vamos a hablar siempre de voltios, vamos a hablar siempre de tensión, ¿vale? Aunque más estrictamente, si nos vamos a estudiar electrotecnia, para un generador le llamamos fuerza electromotriz. Mientras que si es una tensión que aparece en un receptor, sí que lo llamamos diferencia de potencial o tensión. Pero bueno, en general lo vamos a llamar a todo tensión, ¿no? Porque comparten
la misma unidad que es el voltio. Luego tenemos arriba la intensidad de corriente. La intensidad de corriente son los electrones que se desplazan por el circuito en unidad de tiempo. Si decíamos que la electricidad eran los electrones moviéndose, bueno, y los campos magnéticos que lo acompañan y demás, ese fenómeno, se miden en amperios, electrones por unidad de tiempo. Similar a lo que sería el caudal, por ejemplo, de una tubería, ¿no? El caudal de aguas. Tengo una tubería, el caudal son los metros cúbicos por segundo, metros cúbicos es el volumen que tengo en este caso de agua. Aquí los electrones, la cantidad de electrones que pasa por segundo sería el amperio. La cantidad de electrones se mide en coulombios, que es un múltiplo al final de número de electrones. Son 6,23 por 10 a la 23 electrones o algo así en coulombios. Los electrones, como pasan muchos, tengo muchos, necesito una unidad un poco más grande para poder representar, ¿no?, la cantidad de electrones. Coulombio partido de segundo. Carga eléctrica partido de tiempo. O número de electrones en definitiva partido de tiempo. Luego, por último, la resistencia es la característica que habitualmente tengo en los receptores. La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Si yo no tuviese resistencia y viniese directamente la pila, no sé si alguna vez lo habéis probado a hacer, cojo un papel albal y una tira de papel albal y agarro la pila, una pila por los dos extremos, ¿qué es lo que va a pasar? Que se calienta, ¿no? Se calienta porque voy a cortocircuitar la pila, va a empezar a pasar mucha corriente. Bueno, mucha no va a poder pasar porque la pila tiene los electrones que tiene o produce los electrones que produce y tampoco va a producir mucha corriente, no tiene esa capacidad. Pero estoy cortocircuitando la pila, el albal se va a calentar. Si es una tira de albal fina y es una pila pues de 9 voltios, una un poco mayor, podría utilizarlo incluso para producir una pequeña chispa y prender fuego, ¿no? Si estoy en un apuro, por ahí por el monte y quiero prender fuego, cojo una pila, la cortocircuito con un pequeño trozo de albal y con un poco de suerte igual hasta puedo producir pequeño fuego. La resistencia, si yo le pongo una resistencia en ese circuito, evito ese problema. Ya no voy a tener una intensidad descontrolada, sino que la resistencia va a tener un efecto de limitación. Cuando yo tengo un material con una determinada resistencia, lo que pasa internamente es que los electrones, cuando intentan atravesar ese material, encuentran una dificultad. No es tan fácil como en un metal. En un metal, el enlace atómico que tienen los átomos entre sí es un enlace que se llama de tipo metálico, que se caracteriza porque los electrones que están en las capas más altas del átomo se pueden mover libremente, tienen cierto grado de libertad. De tal manera que en torno a los átomos hay lo que se llama una nube de electrones. Electrones que están bajo la influencia de un átomo, dentro de un rato están bajo la influencia de otro, es decir, que incluso se pueden desplazar entre los átomos sin problema. Por eso en un conductor es muy fácil que los electrones pasen por el medio, porque si está lleno de electrones más o menos libres y yo empujo con electrones por un lado, se desplazan y se mueven con facilidad. El cobre y el aluminio tienen una resistencia bastante pequeña. Otros materiales, por ejemplo, como el grafito, que es lo que se construyen, con lo que se construyen muchas de las resistencias que se utilizan en electrónica, tiene una resistencia elevada. Cuando los átomos intentan pasar a través del grafito, los electrones ya no están sueltos, no les es fácil soltar los electrones del átomo para que puedan moverse con ellos. Entonces, decimos que tiene una determinada resistencia. ¿Vale? Grafito es pues debido al enlace que tiene, ¿no? Grafito normalmente los átomos es un compuesto a base de carbono, como el diamante. Los átomos se disponen en capas y bueno, hay una mayor dificultad. En cada una de las capas los electrones están fuertemente sujetos por los átomos en los átomos de carbono. La resistencia se mide en ohmios y bueno, me da esa idea, ¿no? Normalmente en una resistencia, cuando yo hago circular corriente, lo que produzco siempre es calor. Una calefacción eléctrica, una plancha eléctrica, todos estos electrodomésticos que calientan son básicamente una resistencia. ¿Vale? Simplemente un material que ofrece una cierta oposición al paso de la corriente y por el choque de los electrones que intentan circular con los electrones del material se produce calentamiento, se produce una fricción que es lo que produce el calor. ¿Vale? Luego vemos ahí que se puede expresar ese calor, se podría calcular por la ley de Joule. ¿Vale? ¿Qué relación hay entre los tres? La ley de Ohm. La puedo poner de esas tres maneras que tenéis aquí. Estas maneras que tenéis en este lado. Bueno, no se me ve el cursor aquí. Estas de aquí. ¿Vale?
Tensión es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a tensión partido de resistencia, resistencia es igual a tensión partido por intensidad. La segunda y la tercera son el resultado de despejar, sin más, no tiene más ciencia. Si recuerdo una de ellas, despejando puedo sacar las otras tres. Incluso puedo hacer una regla mnemotécnica como la que tenéis en el triángulo, donde si yo tapo una de las tres magnitudes, la posición en la que están, me da ya si están dividiendo, están multiplicando, ¿no? Si aquí tapo, por ejemplo, la intensidad, ¿qué me queda? Tensión partido de resistencia. Si tapo la resistencia, me queda tensión dividido entre intensidad. Si tapo la tensión, me queda intensidad multiplicada por resistencia. Simplemente con recordar que la V de voltios, en este caso la U de la tensión, va en el vértice de arriba. Más fácil quizás de acordarse a lo mejor que toda la fórmula. Vale. Esa ley, de cara a interpretar muchas veces lo que me pasa en un circuito, es perfectamente válida. ¿Vale? Es bueno recordarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una instalación doméstica? 230 voltios. Yo tengo un receptor que consume mucha intensidad. ¿Cómo será su resistencia? ¿Grande o pequeña? Por ejemplo, el horno de la cocina, para concretar, consume mucha intensidad de corriente a 230 voltios. Circuito de cocina, no sé si el que aparece con 25 amperios, ¿no? En el cuadro de protección. Es decir, puede llevar hasta 25 amperios. ¿Va a tener una resistencia grande o una resistencia pequeña en comparación, por ejemplo, con el circuito de iluminación que tiene como máximo una protección de 10 amperios? Es decir, como máximo va a llevar 10 amperios. Esa respuesta la puedo ver mirando la fórmula. Intensidad igual a tensión partido de resistencia. Si el resultado es grande y la tensión es constante, que son 230 voltios, ¿cómo será el denominador, lo que divide la tensión? Para que el resultado me dé grande, si lo que estoy es variando el denominador tiene que hacerse más pequeño, ¿no? Cuanto más pequeña haga la resistencia, para la misma tensión, más intensidad voy a tener. Si tengo 230 voltios y tengo una resistencia de 1 ohmio, 230 entre 1 son 230 amperios. Si tengo 230 voltios en la red, que son constantes, y tengo una resistencia de 10 ohmios, 230 entre 10 son 23, ¿no? Tengo 23 amperios. Si pongo una resistencia más grande todavía de 100 ohmios, 230 entre 100 es igual a 2,3. Si pongo una resistencia de 1 kilo ohmio, de 1000 ohmios, me quedaría 0,23 amperios, ¿no? Es decir, a medida que voy aumentando la resistencia, me va aumentando la intensidad. Y al revés, si yo aumentase la resistencia, la intensidad va disminuyendo. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para saber que siempre que tengo cargas que absorben más corriente es porque tiene menos resistencia. Una resistencia de un horno, pues tiene muy poca resistencia en cuanto a magnitud, tiene muy pocos ohmios. Si comparo, por ejemplo, con la resistencia de una bombilla de incandescencia de estas antiguas, que como mucho una bombilla de incandescencia de las de 40 vatios, no sé si eran 500 miliamperios o algo así. Estoy hablando de memoria de cuando hacíamos prácticas con ellas, pero entre los 500 miliamperios de la bombilla y los 20 amperios que en un momento dado, o 25, puede estar absorbiendo un horno, está claro que la resistencia del horno va a ser mucho más pequeña. Esto es un ejemplo de cómo las fórmulas me pueden servir para intuitivamente ver cómo varían entre sí esos parámetros, ¿no? En una instalación. Si aumento uno, ¿qué pasa con los otros? Si tengo una instalación doméstica y tengo una subida de tensión, para la misma resistencia que tienen los receptores, la intensidad va a aumentar, ¿no? Si aumenta la tensión, aumenta la intensidad. Imaginaos, por ejemplo, la primera fórmula. Tensión igual a intensidad por resistencia. La resistencia es constante. Vamos a suponer que es un receptor cuya resistencia es constante. Y aumento la tensión. Si el producto de intensidad por resistencia es igual a la tensión y aumento el resultado de la tensión, lo único que puede aumentar, porque la resistencia es constante, es la intensidad. Es decir, la intensidad aumenta en la misma proporción. Bueno, al aumentar la intensidad, pues probablemente, si tengo algún receptor conectado, me lo pueda llegar a cargar, ¿vale? Aparte de que si la tensión aumenta mucho, pues voy a tener problemas con el aislamiento también de los equipos. Por eso cuando tenemos una subida de tensión
ya sea por maniobra de la red o por caída de un rayo y demás, pues se pueden estropear cosas, ¿no?, en la vivienda. ¿Se entiende esto más o menos? En electrotecnia, bueno, en sistemas, haréis cálculos, muchos cálculos con eso. Yo con que sepáis la relación entre las magnitudes me conformo, que es, desde el punto de vista práctico, es lo que más nos interesa aquí. Bueno, con esas tres magnitudes le añadimos una tercera, que es la potencia, ¿vale? Potencia eléctrica. La potencia es el producto de la tensión y la intensidad. Intuitivamente, la potencia, cuando hablamos de potencia, siempre tenemos la idea de que algo que es más potente es capaz de realizar un mayor trabajo, ¿no? Por ejemplo, si tengo un coche de 250 caballos, pues intuitivamente yo voy a entender que comparado con un coche de 70 caballos, pues va a ser capaz de acelerar mucho más rápidamente, por regla general. Depende de más cosas todo eso, ¿no? Pero bueno, en general, con tanta diferencia de potencia, es lógico que el de 250 caballos tenga un acelerón cuando yo le piso en primera bastante más considerable que tenga el de 70. Es decir, es capaz de desarrollar un mayor trabajo y además más rápidamente. Eso es la idea un poco de potencia. Si estamos en una instalación y yo veo que se está instalando un ascensor con capacidad para 20 personas, como el que puede haber en un hospital, y lo comparo con la maquinaria de un ascensor para 6 personas de una vivienda, pues va a ser fácil entender que el motor que mueve el ascensor, que lleva más carga, va a ser también más potente, ¿no? El motor va a tener una mayor potencia nominal. ¿Por qué? Pues porque va a tener que realizar un mayor trabajo, va a tener que subir la carga de 20 personas en un momento dado, mientras que el otro solo va a tener que subir la carga de 6. Bueno, ese concepto intuitivo nos vale porque realmente se cumple con la energía eléctrica exactamente igual. ¿Cómo se calcularía? Multiplicando la tensión por la intensidad. Multiplicando la tensión por la intensidad. ¿Vale? Por ejemplo, en el circuito ese que decíamos del horno, que tiene una protección de 25 amperios, si yo os pregunto, ¿cuál es la potencia máxima de ese circuito? Sabiendo que tenemos una tensión nominal en las instalaciones de 230 voltios. Multiplicaríamos 230 por 25, ¿no? Que saldrá, ¿qué sale eso? 5.750 puede ser. Vamos a comprobarlo. 230 por 25. Vale, sí, 5.750. Esa es la máxima potencia que voy a tener en ese circuito. Por encima de 5.750, ¿qué pasa? Que la protección del circuito va a disparar y me va a proteger el circuito, ¿no? Los cables. Los cables estarán pensados también como máximo para esa potencia. Otra manera de expresar la potencia como intensidad al cuadrado por resistencia. Esa es bastante útil o visualmente bastante útil porque me da la idea de que cuando yo aumento ligeramente la intensidad, la potencia aumenta mucho más, aumenta con el cuadrado de la intensidad. Es decir, si yo doblo la intensidad para la misma resistencia, la potencia es 4 veces más, ¿vale? Porque va con el cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, la potencia va variando, va aumentando o va disminuyendo de manera cuadrática con el cuadrado de la intensidad. Y luego otra forma opcional sería la potencia igual a la tensión al cuadrado por la resistencia. ¿De dónde salen la segunda y la tercera? De sustituir las fórmulas de la ley de Ohm ahí, sin más, de hacer sustituciones. La unidad de la potencia es el vatio y se designa con una W. Y por último tendríamos otra magnitud también interesante, que es la energía. Energía es igual a potencia multiplicado por tiempo. Cuando estamos consumiendo una potencia durante un determinado tiempo, decimos que hemos realizado un determinado consumo de energía. Eso es energía. En mi sistema internacional, si meto la potencia en vatios y la temperatura y el tiempo en segundos serían julios, normalmente en electricidad manejamos otra unidad distinta que es el kilovatio multiplicado por hora. En una instalación, si yo contase la energía en julios, me saldrían unas cantidades muy grandes, muy poco manejables. Entonces lo que se hace es utilizar unas unidades más grandes a su vez para que la cantidad sea más pequeña. En vez de vatio nos vamos al kilovatio y en vez de segundo nos vamos a la hora. ¿Vale? Kilovatio multiplicado por hora
Es lo que tenemos en los contadores y lo que nos cobra en una parte de la factura la compañía eléctrica, el consumo que yo hago de energía. ¿Cuál es el otro término que me cobran? Pues me cobran por la potencia de la que yo puedo disponer en un determinado momento. Si yo mi potencia máxima de contrato son, por ejemplo, 5.750, porque tengo el contador limitado a 25 amperios, pues voy a tener que pagar por esos 5.750 vatios de los que puedo disponer todos los meses una cantidad fija. Más luego el término de energía, que es lo que yo haya consumido. La lectura del contador llegará ahí por la... Bueno, hoy en día están conectados todos a red. Aparece en el ordenador y en la compañía lo que he consumido, los kilovatios por hora, y a tanto el kilovatio por hora, pues me cobra. Con las discriminaciones horarias, pues el que consumo en unas horas me lo cobran a un precio, el que consumo en otras a otro precio, pero bueno, al final me cobran en mayor o menor medida por la energía que estoy consumiendo. Pues nada, esas son las magnitudes eléctricas las más importantes de cara a trabajar en muchos de los módulos que tenéis, son esas de ahí. Tensión, intensidad de resistencia, potencia y energía. Hay más, pero bueno, las más directas, digamos, son estas de aquí. Valores nominales que tenemos en las instalaciones, de esos valores. Las instalaciones domésticas, monofásicas, normalmente la tensión son 230 voltios, ¿vale? Antiguamente eran 220, pero bueno, cuando se entró en la Comunidad Europea y todo eso se normalizaron todos esos valores y se adoptó el 230 voltios, ¿vale? Para trifásica, lo que tenemos en la distribución urbana en baja tensión o distribución rural también, es exactamente el mismo valor, 400 voltios en trifásica. Tengo 3 fases y un neutro. Se distribuye en baja tensión con 3 fases y neutro. Si mido la tensión entre 2 de las fases me va a dar 400. Si midiese entre fase y neutro me daría 230. ¿Vale? La idea de las instalaciones monofásicas es que me llega un cable trifásico con esos 4 conductores y yo pincho en una de las fases y en el neutro. Un edificio pues irían incluso repartiendo, ¿no? Se van cogiendo en la misma planta por orden de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3, con el neutro que sería el mismo para todas. Esos son los valores nominales, 230 voltios en monofásica, 400 voltios en trifásica. Luego dentro de instalaciones industriales, donde tengo ya centro de transformación propio, donde consumo media tensión y produzco baja tensión dentro de la instalación de usuario, ahí ya puedo tener otras tensiones. Hay circuitos a 690 voltios, incluso a veces que se consumen media tensión directamente. Tengo motores de 1000 voltios y de 2000 voltios y cosas así. Vale. Pero bueno, en general vamos a trabajar con ese 230 y ese 400. En corriente alterna, ¿vale? Tenemos 2 tipos de corriente que son alterna y continua, que los tenéis dibujados ahí en una gráfica. ¿Cuál es cuál? Pues bueno, continua es la de arriba. Continua es un valor de tensión en la red o en el equipo que tenga continua que tiene el mismo valor en el tiempo, en cualquier instante. Si tengo una batería, por ejemplo, de 10 voltios, pues me va a estar dando casi clavado esos 10 voltios de manera constante. Digo casi porque, bueno, depende de la carga, ¿no? En las baterías, si le pongo más o menos cosas conectadas, la intensidad va a variar ligeramente. La tensión va a variar también ligeramente. Pero bueno, más o menos, la idea de la continua es siempre el mismo valor de tensión en cualquier instante de tiempo. Veis que dibujo una gráfica paralela al eje horizontal, representamos en la horizontal el tiempo y en la vertical la tensión. Y coja el instante de tiempo que coja, siempre vale lo mismo. Las baterías de los móviles, por ejemplo, de 5 voltios, pues es ese tipo de tensión, producen una tensión continua. La electrónica normalmente maneja la electricidad en formato de corriente continua. Pulsante, porque normalmente los circuitos electrónicos funcionan en una serie de pulsos, ¿no?, que marcan una señal de reloj. Hablo de los circuitos digitales. Pero cuando está conduciendo, conduce siempre en los mismos valores de tensión. Y luego tengo ahí abajo lo que es la corriente alterna, que es la que tenemos en la red. Es una tensión que va variando a razón de cada 20 milisegundos. Describe esa forma de onda que tenéis ahí, que es una forma de onda senoidal. Se llama senoidal porque la fórmula, si lo expreso matemáticamente, sería la función seno, ¿no?
Bueno, la función seno, la función coseno, según el instante en que empieces a mirarla, puede ser una o la otra. Pero bueno, una función de tipo senoidal. El ciclo es esa parte que está marcada ahí como 20 milisegundos. La onda parte de cero, llega a un valor máximo, luego desciende de manera simétrica hasta llegar a cero y luego hace lo mismo pero en sentido contrario. Está por debajo del eje horizontal porque la tensión pasaría a ser negativa. Es decir, es una tensión que está continuamente variando. Cada 20 milisegundos se repite ese ciclo. Tengo una parte positiva y una parte negativa. Eso nos da una frecuencia. Si yo divido esos 20 milisegundos, que es lo que llamamos el periodo, divido 1 entre ese periodo, me da la frecuencia, que son 50 Hz. 1 entre 0,02 da 50. Esos 50 es lo que llamamos la frecuencia de la red. 50 quiere decir que en un segundo tengo 50 veces esa forma de onda, tengo 50 ciclos de la onda. Eso es lo que quiere decir la frecuencia. ¿Vale? El valor en Europa para la frecuencia son 50 Hz en la red eléctrica, en Estados Unidos, la zona de América, son 60 Hz. No es la misma en todo el mundo. ¿Vale? Por eso, bueno, no es posible la interconexión. Tampoco sería viable por la distancia que separa un continente de otro, pero bueno, no sería posible tampoco por frecuencia. ¿Vale? Para poder conectarse dos redes eléctricas de alterna tienen que tener la frecuencia idéntica y además sincronizada. Todas las máquinas pasan por máximo la onda de tensión a la vez, pasa por mínimo a la vez, tienen que estar completamente sincronizadas en el tiempo. Esa es la que nosotros vamos a manejar. Cuando estemos trabajando aquí en el taller vamos a estar trabajando con corriente alterna, siempre. A 230 voltios en estas primeras prácticas y haremos alguna donde ya trabajaremos con una toma trifásica a 400. Y en otras vamos a trabajar con 230 voltios en trifásica. Es decir, vamos a reducir la tensión en un transformador que tenemos ahí, en las mesas del medio, y en las mesas del medio tendremos 230 voltios entre fases y 125 entre fase y neutro. Una tensión reducida, que no es la normalizada, pero bueno, nos viene bien para algunos montajes que queremos hacer. Vale. Bueno, eso de manera muy resumida, electricidad 1.0 express, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Sé que he dicho un montón de cosas en muy poco tiempo. Bueno, algunos de estas las sabéis ya también, ¿eh? Tampoco es... Vale, pues vamos a analizar entonces un circuito sencillo, pues el más sencillo que se me ocurre, dentro en este caso sería del ámbito de una vivienda. Vale. Cuando yo dibujo un circuito, utilizo un lenguaje simbólico, que es lo que tenéis representado a la izquierda. ¿Vale? El círculo con el aspa que está abajo me representa una lámpara. Esto de aquí. Esto de aquí sería una lámpara. Esto de aquí, lo que está arriba que se llama S1, eso me representa un interruptor. Interruptor es un dispositivo en el que yo actúo con él manualmente y se queda enclavado, se queda en la posición, como el que tenemos en casa en un punto de luz simple, exactamente el mismo. Y bueno, la simbología se representa con ese angulito que hay en la parte de abajo del accionamiento, se representa que se queda enclavado, que se queda en la posición. Cuando dibujo un pulsador, pues lo voy a hacer ligeramente diferente. Un pulsador sería el que yo pulso y cuando suelto vuelve a la posición de reposo. Es decir, para que esté cerrado el contacto tendría yo que pulsar todo el rato. Y luego la unión eléctrica que hay entre ellos lo represento por esas líneas, ¿no? Que ahí he dibujado un poco más gruesa. En una instalación doméstica llegaría a la línea de fase, pasaría por el interruptor, hay un conductor de llegada, uno de salida, el conductor de salida del interruptor va para la lámpara y el neutro llega directamente a la lámpara. Hay una regla que es sagrada dentro de la electricidad, que es que el neutro nunca debe de ser interrumpido. Es decir, el interruptor nunca se pone en el neutro, siempre se pone en el lado de la fase. ¿Vale? Eso es la primera regla a la hora de instalar, que es muy importante. ¿Vale? El neutro siempre llega directo a todos los receptores. A los enchufes, a las lámparas, a todo lo que yo tenga, una instalación industrial, tengo receptores monofásicos, llega el neutro directo también a todas las cargas. De hecho, el reglamento nos dice que para poder interrumpir el neutro lo puedo hacer solo en dos excepciones.
con corte omnipolar simultáneo, que quiere decir un dispositivo de protección que me corte la fase y el neutro al mismo tiempo, es decir, lo puedo cortar si corto las fases también a la vez, o una unión amovible. Una unión amovible es una unión que yo necesito de una herramienta para poder deshacerla. Por ejemplo, en las cajas de fusibles de un edificio, el neutro normalmente tiene una unión que necesito de una herramienta para poder abrirlo. Es como una especie de pletina con unas tuercas que necesito una llave de tubo para poder abrir el neutro. ¿Vale? Eso es una unión amovible. Si no es de esas dos maneras, no puedo interrumpirlo nunca. ¿Vale? Por eso vais a ver que siempre es la fase la que llega a todos los receptores. Pasa por los interruptores o conmutadores que tenga que pasar y llega al receptor. Y luego el neutro le va directo. Eso que es una representación simbólica, cuando yo lo voy a poner dentro de una vivienda, cuando lo voy a instalar, no tiene esa forma de ahí. Eso no se parece a cómo se construye físicamente. ¿Vale? Es la primera cosa también que no os va a chocar, pero hay que tener en cuenta que una cosa es cómo yo dibujo simbólicamente las cosas y otra cosa es la realidad. En la realidad las cosas son normalmente mucho más enrevesadas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando dibujamos hacemos una representación que se pueda entender. Los circuitos que nosotros vamos a utilizar van a ser más complejos que ese de ahí y vamos a utilizar lo que se llama una representación funcional, donde ponemos todos los elementos formando líneas verticales, los receptores todos a la misma altura y queremos que de un vistazo se pueda entender cómo funciona el circuito. Entonces, para poder entenderlo, lo que hacemos es desplegar todos los elementos, incluso en sus partes, y unirlos por líneas a ser posible que no se crucen entre ellas y bueno, que se pueda todo ver bien. En la realidad, si yo voy a tirar cable por los tubos, se va a parecer más a eso que he dibujado ahí. He dibujado el interruptor y la lámpara con símbolo también, pero he dibujado el recorrido real que llevarían los cables. Los cables entrarían por la parte de aquí de la izquierda. Vamos a ver si me deja esto dibujar un poco más grueso. Vale, los cables llegan por aquí. No está hoy por funcionar bien este cacharro. Los cables llegan por aquí. Vale. Por la parte de izquierda donde pone cuadro, me llegarían por el tubo que hay dentro de la pared, un cable de fase y otro de neutro. Llegaría un tercero que es el de tierra, que no lo he dibujado por no llenar de líneas la figura. ¿Vale? He dibujado los dos conductores del circuito. El de protección tenemos que entender que también iría por ahí. Llegan una caja de derivación, las cajas que tenemos en la pared, ¿vale? Y ahí mediante regletas lo que hago es, normalmente los cables llegan cortados, es decir, voy tirando cable por los extremos. El cable de llegada que llega por la izquierda, en una regleta saco un cable que va a través del tubo, por dentro de la pared hasta el interruptor, ¿vale? Del interruptor subiría otro cable, que es el retorno del interruptor, que me sube por el mismo tubo, es decir, por el tubo de bajada del interruptor irían dos cables. Iría este que está aquí arriba, iría este de aquí, iría este de aquí, ¿no? Los dos cables del interruptor, esos dos cables son estos dos cables que van por ahí, por ese tubo. Luego aquí en medio de este tramo, aquí no está dibujado, pero tendría una regleta, ¿no? Aquí en medio, y este cable de aquí y el neutro serían los que van por aquí arriba hacia la lámpara. ¿Vale? Las conexiones en la caja se hacen a través de regletas. Eso es como quedaría. Y estos dos cables que salen están en las mismas regletas de fase y neutro para llevar el circuito de iluminación a otra habitación o otra parte de la instalación. ¿Vale? Siempre se da continuidad. Los circuitos estarían todos en paralelo. Aquí en este esquema, pues se representaría por una línea que sigue para acá y otra línea que sigue para allá. ¿Vale? Eso simplemente es por ver un poco la diferencia entre la realidad a la derecha y el esquema simbólico a la izquierda. Luego estos circuitos, una vez que vaya haciéndolos, que los vayáis haciendo con Jorge, pues ya se saben de memoria. Ya llegará un momento en el que yo sé cuántos cables tengo que meter por el tubo para hacer un punto de luz simple, cuántos tengo que meter si tengo que hacer una conmutada, o cuántos meto si lo hago desde 3 puntos.
etcétera, etcétera, ¿no? Si tengo que llevar eso por el tubo y además la línea para otro, pues sé que tengo que sumar 2 más. Bueno, todo eso a base de hacer circuitos me va quedando ya casi de memoria. ¿Vale? Es decir, no hay que discurrirlo cada vez, si no sería muy laborioso. ¿Se ve un poco la diferencia, la idea? Bueno, pues los nuestros no van a ser como estos, ¿vale? Los nuestros van a ser algo como esto de aquí. A ver si tenía uno que lo tenía dibujado algo. Si lo encuentro. Adelante. En el de ayer teníamos aquí. Bueno, lo voy a hacer yo ahora en un tablero para que lo veáis. El nuestro se va a parecer más a eso de ahí. Bueno, está dibujado mal a mano alzada. Para hacer ese circuito, que es el mismo de antes, pero con una protección, ¿vale? Lo que he dibujado arriba es un automático, es el que vamos a montar ahora. Yo tengo que hacer dentro del tablero pues todas esas vueltas de cable, ¿vale? Nada, os lo voy a enseñar ya ahora ahí en un tablero. Pero bueno, al final eléctricamente es lo mismo, es un pulsador en este caso, que me interrumpe la corriente, una lámpara, y la fase y el neutro, una fase que llega y un neutro que se va. ¿Vale?